Bienvenidos al Ateneo, muchas gracias por su presencia. Ante todo, en primer lugar, disculparme por un pequeño desajuste en el horario. Habíamos entendido que, bueno, las 7:30, que era el horario habitual del Ateneo, y por alguna razón se publicó en la página de web del Ateneo que comenzaba la charla a las 7, ¿no? Entonces hemos esperado a las 7:20, como teníamos que presentar algunas cosas, para que no fuera ni las 7 ni las 7:30. Entonces, a todos ustedes, a los que sobre todo estaban aquí un poquito antes de las 7, pensando en las 7, pues mis disculpas en nombre de la organización. Bueno, pedirles también en primer lugar que si pueden poner los móviles en silencio, por respeto sobre todo al ponente que va a dar la charla. Bueno, antes de comenzar propiamente la ponencia y dar la palabra a mi compañero Alberto Arroyo, que está aquí a mi izquierda, director del Aula de la Energía, para que presente a nuestro conferenciante, Pablo Pérez Berma, de Viesgo. Bueno, quisiera dar las gracias en primer lugar a Viesgo como patrocinador de esta Aula de la Energía y de la propia Cátedra de la Energía Viesgo, y también al Ateneo por acogernos en su salón de actos para esta nueva conferencia del ciclo de conferencias o de eventos organizados por el aula en torno a la problemática de la energía, ¿no? Permítanme unos minutos antes de comenzar para presentarles este proyecto, el proyecto de la Cátedra Universitaria de Energía Viesgo, que surge como proyecto y se inicia en febrero de este año con el objetivo de contribuir a mejorar el conocimiento que tiene la sociedad sobre la temática de la energía. Todos los aspectos relacionados con la tecnología, con los servicios y con los productos energéticos pues tienen cabida y son motivos de interés para la difusión de la cátedra. Igualmente, cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la investigación también en los sistemas energéticos pues son analizados en el ámbito de la cátedra de energía, ¿no? Bueno, este proyecto está siendo posible económicamente gracias al mecenazgo de Viesgo y a su compromiso con el sector energético, con la innovación y con el conocimiento. Pero claro, se apoya técnicamente en el trabajo de un grupo de profesores y de investigadores de la Universidad de Cantabria, básicamente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética, a los que agradezco su compromiso con el proyecto, ¿no? Bueno, igualmente, Viesgo también contribuye técnicamente al desarrollo del proyecto, bueno, con la aportación de sus especialistas, ¿no?, que también son necesarios para el desarrollo. Me gustaría decir que aunque para la sociedad actual la energía eléctrica es una commodity, todavía más de 1.400 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la energía eléctrica. De manera que aunque para nosotros la energía eléctrica es algo transparente, omnipresente y que está disponible de forma habitual, pues esto no es la realidad que vive una gran parte de la población mundial, ¿no? Hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías asociadas a Internet, y eso lo veremos en la charla de hoy, pues está habiendo vamos a decir así, una refundación o una revisión, ¿no?, de los modelos energéticos, de los modelos de gestión y de uso de la energía, de manera que estamos planteando nuevas formas, y hoy nos van a explicar unas cuantas, de relacionarnos con el consumo energético, ¿no? El objetivo al final es siempre el mismo, ¿no? Es ser más eficientes, tanto económica como técnicamente, ser más sostenibles y sobre todo ser neutros desde el punto de vista medioambiental, que es un aspecto importante. Bueno, no me extiendo más, agradeciéndoles de nuevo su presencia aquí. Cedo la palabra ahora a mi compañero Alberto Arroyo, director del Aula de la Energía, para que nos introduzca al ponente y a la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me vais a disculpar, tengo la voz un poco tomada, un poco ronca. Voy a intentar acabar la presentación y hacerla breve. Bueno, soy, como ha dicho bien mi compañero Mario, soy Alberto Arroyo, trabajo con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y soy la persona un poco encargada del Aula de la Energía, de dirigir un poco lo de la energía y sus actividades. Con lo cual, este pequeño desfase horario me puedo atribuir un poco de culpa, ¿vale? Con lo cual, pido un poco de disculpas. Por otro lado, como ya sabrán, hoy tiene lugar la segunda de las actividades, que se titula La Casa Conectada, que va a ser presentada por Pablo Pérez Berma, ¿de acuerdo? Pablo tiene una experiencia contrastada en el sector energético, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y realizó el máster en el Instituto Tecnológico de Illinois, en Chicago,
Ha trabajado en diferentes empresas del sector energético y actualmente está en E.ON España, donde ha desarrollado diferentes cargos, como puede ser gestor de proyectos de marketing estratégico, gestor de rendimiento de ventas y director de proyectos dentro del programa Agile en Alemania. Una vez que acabó su periplo en Alemania, regresó a España y actualmente es manager de innovación en E.ON España. Perdón, la actual Viesgo, ¿de acuerdo? Perdón, disculpa, la actual Viesgo. Anteriormente era E.ON, ahora ya, desde el 2011 que regresó, la actual Viesgo. Vale. Bueno, sin más, agradecerles la asistencia, a Pablo su colaboración y recordarles que cuando finalice la presentación habrá un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Pues sin más, doy paso a Pablo. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias de verdad por la invitación. Para mí es encantado siempre de participar en el aula de la energía. Yo creo que, como decía Mario, pues la energía es una cosa un poco sexy, como dicen algunos, un poco interesante, como decimos muchos, pero yo creo que cada vez está siendo más interesante, ¿no? Y están pasando una cantidad de cosas en el mundo que van a hacer que nos empecemos a fijar en la energía mucho más, ¿no? Y en cómo la energía afecta a todo lo que hacemos en nuestra vida. Y yo creo que es ahí donde queremos nosotros jugar un papel fundamental desde innovación y en Viesgo, aportando valor y ayudando a la gente a controlar las cosas que consumen energía, que yo creo que esa también es la clave, ¿no?, de todo esto. La idea de hoy es que hablemos un poco de uno de los aspectos que a mí me apasiona, que es toda esta revolución tecnológica que está sucediendo en el mundo, pero su aplicación concreta a la forma en la que vivimos nosotros nuestro día a día, en nuestra casa, ¿no? Y cuáles son las cosas que hoy podemos ya encontrar en el mercado y que estamos viendo que unas compañías nos ofrecen y que cambian la forma de nuestras tareas cotidianas, ¿no?, de hacer las cosas todos los días. Y porque desde hace unos años venimos viendo que todo se va conectando más y más. Desde que nace Internet empezamos a acceder a Internet a través de unos ordenadores que estaban en nuestra casa, luego a través de nuestros teléfonos móviles, y cada vez más dispositivos se conectan a Internet y cada vez más dispositivos nos dan información en tiempo real. Entonces todo esto es lo que hoy vamos a ver un poco, pero en su aplicación concreta de nuestra casa, ¿no? Entonces, para empezar un poco y poner en contexto también el momento histórico en el que estamos, no sé si alguno reconoce esto, pero esto es la máquina del tiempo de Regreso al Futuro, de la película, ¿vale? Entonces, hace más de un año, que en 1989, cuando filmaron la segunda parte de la película, dijeron que el protagonista se iba a ir a 2015. O sea, hace más de un año de cuando llegó él al futuro, ¿no? Llegaron aquí Marty y Doc, que eran los personajes de la película, y llegaban a un futuro en 2015 donde había coches que volaban, había robots que atendían en cafeterías y en las tiendas, había ropa que se secaba sola, zapatillas que se ataban los cordones solos, todo ese tipo de cosas que existía, ¿no? Y además había una escena muy famosa en la película, que era la escena de su vida cotidiana en las casas, ¿no? Y cuando se reúne toda la familia a cenar y nos dan unas imágenes de cómo era la casa y qué cosas tiene, y vemos que es una casa que está llena de pantallas gigantes, además de televisión, de videoconferencia. Tienen un robot que sale del techo, otro robot para cocinar la pizza esta que la meten así de pequeñita y luego sale gigante porque es una pizza o un horno que hidrata. Bueno, un montón de tecnología que en 1989, cuando la filmaron, pues supongo que alguien le dedicaría a pensar qué cosas iban a hacer la gente en su casa y cómo lo enseñaban en la película, y nos lo dejaron ver, ¿no? Y la verdad es verdad que ahora no tenemos coches voladores, pero hay un montón de cosas que aparecen en la película que hoy en día, si lo pensamos, de verdad ya tenemos. O sea, las pantallas que salen en las películas ya las tenemos, incluso mucho mejores, ¿no? Hay muchos robots de los que hay que aparecen que ya existen, no como robots como tal, pero como electrodomésticos que existen en nuestras casas y que no nos damos ni cuenta de lo avanzados que son y de cómo hace 30 años era impensable que existieran y que funcionasen de la forma que lo hacen, ¿no? Esto es una casa que puede ser de 2016 o 2015, actual. Una casa moderna, una casa que tiene sus pantallas planas, sus equipos de sonido minimalistas, sin cables, ¿no? Esto podría ser una casa, ¿no? Y para entender esta casa de hoy en día hay que entender un concepto fundamental que determina la casa conectada, que es lo que se llama el Internet de las cosas, ¿vale? El Internet de las cosas es aplicar
toda la conectividad que antes existía en ordenadores y en teléfonos móviles, pero a cualquier objeto que se nos ocurra, desde una cámara hasta el lavavajillas o, no sé, un sensor de temperatura en un proceso industrial. O sea, todo, cualquier objeto que se nos ocurra del mundo cotidiano puede estar conectado a Internet, y esto es lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things en inglés, y por eso las siglas IoT. Esto, para que lo veamos un momento, es el número de dispositivos que están conectados a Internet, ¿no? Y el Internet de las cosas lo que dice es que este número va a ir creciendo exponencialmente año a año, conforme esa tecnología que permite que las cosas estén conectadas se vaya incorporando en más y más dispositivos que antes eran impensables, ¿no? Empezamos pues de los años 2000 o en 1992, cuando empezaron los ordenadores y se empezaron a conectar a Internet, hasta tener pues casi medio billón de los americanos conectados al principio de 2000, y siguen creciendo hasta que en 2009 nace como tal el concepto de Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas. Y se van conectando objetos que antes no estaban conectados a Internet, como por ejemplo una bombilla. Una bombilla que antes se encendía solamente si presionabas el interruptor, ahora está conectada a Internet y la puedo encender desde donde quiera del mundo. Pues esto nació en 2009 y se ha ido incorporando a más y más objetos. Hablamos de bombillas, pero es que ya hay relojes, neveras conectadas, hay todos los parques de generación de electricidad, ya están conectados en tiempo real, ¿no? O sea, todas estas cosas, y como vemos, la curva sigue subiendo en el número de dispositivos que están conectados y va a seguir subiendo mucho más. Las estimaciones dicen que hasta 50.000 millones de objetos conectados en 2020, ¿no? Y esto es una barbaridad de información disponible y de datos que se generan cada día de todos los objetos que nos rodean, ¿no? Antes funcionaban y todo funcionaba normal. Ahora toda esa información no solo hace que siga funcionando, sino que además esa información pasa a estar en Internet y es accesible en tiempo real por un montón de dispositivos y de gente, claro. Esto de Internet de las cosas, pues también es verdad que suena mucho y empieza a sonar cada vez más y la gente habla más de ello, y cuando lees prensa especializada pues también hablan mucho. Y esto, que no sé si lo conocéis, esto es más o menos el ciclo de vida o el ciclo de lanzamiento de una nueva tecnología, ¿no? Y sigue una curva parecida a la que aquí aparece en función del tiempo y de las expectativas que genera, ¿no? Esto, bueno, todas las, pues, por poner ejemplos, ¿no? Una tecnología que nace a lo mejor en un laboratorio de investigación en la universidad, que es muy prometedora, la empezamos a ver aquí, pero bueno, como todavía no sabemos muy bien cuál es la aplicación que tiene, etcétera, todavía, bueno, está naciendo, pero no sabemos muy bien para qué, ¿no? Conforme vamos desarrollándola un poco más, la gente empieza a ver que puede tener más aplicaciones, que esto, oye, esto puede ser revolucionario, esto puede ser una cosa muy interesante, y empieza a crecer las expectativas que tiene esa tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre allá arriba? Que todo el mundo está entusiasmado con la tecnología porque cree que va a revolucionar absolutamente todo, ¿no? Y lo que viene después es lo que llaman el valle de la desilusión, ¿no? Que es cuando te das cuenta que, oye, que esto no era para tanto, que en teoría hay que pensar las cosas con calma y ver cómo aplicas esa tecnología para que tenga sentido de verdad en nuestra vida. Y esto podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Aquí hay, por poner un ejemplo, una de las cosas que aquí marcan como que todavía está creciendo es lo que llaman la interfaz máquina-cerebro, ¿no? Y es como, en lugar de utilizar o ver una pantalla y utilizar nuestros dedos para tocar el móvil, como a través de nuestro propio pensamiento podríamos llevar a controlar los móviles. Bueno, pues esto es una cosa que está en el laboratorio. Esto ya hay ejemplos claros, está en el laboratorio, todavía está dentro de 5 o 10 años, probablemente no veamos una aplicación práctica de eso, pero eso puede que sea de verdad algo que cambie nuestra forma de interactuar con las máquinas, ¿no? Pero como digo, está todavía muy temprano. ¿Qué le ocurre al Internet de las cosas? Que está arriba del todo. O sea, es el momento donde todo el mundo habla y todo el mundo cree que el Internet de las cosas va a solucionar un montón de problemas en el mundo, pero realmente no sabemos muy bien cómo, ¿no? Y lo que viene después es que nos demos cuenta de, oye, cómo tenemos que aplicarlo para que en lo que llaman allí la productividad es cuando te das cuenta del balance que hay entre la tecnología en sí y las cosas que puedes hacer con ella, ¿no? Y esto tiene que ver de verdad en cuanto a que la tecnología por sí misma no nos aporta nada, ¿no? Ni a nuestra vida, ni a nuestras casas. Eso está muy bien, pero la tecnología en sí misma, bueno, no sirve para nada, ¿no? Es importante que le encontremos el valor para lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y esto tiene que ver con que encontremos la forma en que
los sensores o las cosas que están conectadas, cuando decimos el Internet de las cosas, estas cosas que están conectadas generan un montón de información que está muy bien, pero la información por sí misma, lo mismo, no sirve para nada. Aquí lo que hay que conseguir es que tengamos conocimiento, y el conocimiento, la diferencia entre la información y conocimiento es que la información está en Internet, está en los libros, está en un montón de sitios, y el conocimiento está solamente en la gente, ¿no? Es la gente la que con ese conocimiento puede cambiar su forma de hacer distintas tareas del hogar o enfrentarse a problemas en la vida, ¿no? Ahí está la clave en la que nosotros, si seguimos progresando en la forma en la que tenemos de utilizar la información y generar conocimiento y utilizar esa inteligencia para cosas reales y problemas reales de nuestra vida, vamos a de verdad aplicar todo el potencial que tiene una nueva tecnología como puede ser el Internet de las cosas en este caso. ¿Cuál es en nuestra casa en concreto, ¿no? Decíamos, bueno, pues es que el Internet de las cosas va a hacer que todo esté conectado, que todo lo gestionemos muy bien. Y dice, bueno, ya, pero ojo, yo desde hace un montón de años conozco a alguien que se montó en su chalet un sistema de domótica donde todo estaba conectado. Entonces, ¿cuál es la novedad de esto, no? La principal novedad es que, a pesar de que estos sistemas, que esto es una cosa bastante antigua, pero lo que existía era sistemas complicados donde cableabas toda tu casa y las persianas, el aire acondicionado, el sistema de música, todo estaba conectado y tenías una centralita para controlarlo o distintos interruptores para automáticamente subir y bajar las persianas. Eso está muy bien, pero no estaba conectado. Era una instalación muy cara que solamente algunos se podían permitir para controlar eso de forma más molona, ¿no? Más desde una centralita, que está muy bien. Pero la diferencia real con el Internet de las cosas es que todo ese gran coste que antes suponía instalarte este tipo de sistemas, hoy en día es la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? El Internet de las cosas ha hecho que todo esto baje muchísimo de precio y cualquier persona pueda comprar un dispositivo, conectarlo a Internet e interactuar con él desde cualquier lugar del mundo. Antes solo la tecnología era muy cara, ya no lo es, y eso es lo que está cambiando las cosas, ¿no? Entonces, entendiendo que la domótica de hace unos años ahora ya pasa a llamarse Smart Home, también porque en inglés pues todo suena mejor, de verdad tiene este aspecto, ¿no? Es una casa moderna donde hay unos elementos que están conectados y que se empiezan a hablar entre sí, y eso es lo que hace que la forma de interactuar con ellos cambie, ¿no? Ejemplos de esto, de lo que estamos diciendo, es que el Internet de las cosas se aplica a las casas, y podemos decir el Internet de las casas como una aplicación concreta de toda esta nueva tecnología a nuestros dispositivos del día a día, ¿no? Desde la televisión hasta los electrodomésticos o cualquier otra cosa. Para que tengáis un ejemplo, estos son todas las compañías que están empezando a salir dentro de este espacio del Internet de las casas, ¿no? En todos los ámbitos. Compañías que atacan en el buen sentido todas las cosas y las tareas que hacemos en nuestra casa. Desde cómo cuidamos las plantas y cómo las regamos, hasta cómo controlamos la televisión, cómo ponemos la lavadora, cómo encendemos la luz, cómo cuidamos a nuestros hijos. Todo eso es lo que estas compañías están desarrollando productos o servicios para mejorarlo, ¿no? Y ya existen, todas estas existen y tienen productos que ahora vamos a ver algunos ejemplos en concreto para que veamos que esto es un futuro que ya está disponible, ¿no? Y que cualquier persona puede ir a una tienda online o incluso a tiendas físicas a comprar dispositivos que van a permitirle hacer cosas distintas en su casa, ¿no? Pero es importante que recordemos que todos estos productos o servicios tienen sentido siempre que se genera un ecosistema que al final te aporta valor, ¿no? Te aporta valor en las cosas que haces. Al final no es simplemente encender la luz porque mola mucho encender la luz desde el móvil, sino de qué te sirve encender la luz desde el móvil, ¿no? Pues tiene que haber alguna razón o alguna comodidad escondida para que de verdad veas que tiene algún sentido gastarte lo que tienes que gastar en conectar una bombilla, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en los distintos ejemplos donde estaríamos hablando de que todas esas compañías hay productos que están más en el espacio de la monitorización. Espacio que lo que te dice es, bueno, la monitorización, yo te voy a dar la información, tú haz lo que quieras con ella, ya está. Nadie te va a decir, nadie va a hacer nada por ti, yo te voy a dar la información. Y esto, un ejemplo muy claro, es, como os digo, un sensor de humedad. Yo puedo tener un sensor de humedad conectado para ver la humedad que hace en mi casa. Digo, está muy bien, me das el dato,
pero ya está, yo no puedo hacer nada, ¿no? No puedo cambiar la humedad, no sé que me compre otro aparato y en fin. ¿Cuál es el siguiente paso? El que tengamos dispositivos que, además de darnos los datos, nos ayuden a actuar, ¿no? Y esto es, por ejemplo, un termostato. Yo te digo la temperatura de la casa y tú decides si además quieres encenderlo o apagarlo, ¿no? Encender la caldera o apagar la caldera, calentar la casa o enfriarla. Pues todo eso ya empezaríamos a hablar no solamente de monitorización, sino de actuación. Esa capacidad añadida de la conexión que te permite interactuar con los dispositivos. Y luego, por último, también es importante que entendamos que todo este ecosistema funciona cuando, como decíamos al principio, nos genera valor y nos soluciona algún problema. Y muchos de esos problemas siguen siendo cosas complicadas. Y yo espero que me lo resuelvan. Y espero que haya alguien que desarrolle un algoritmo o una inteligencia que me ayude a resolver las cosas. No quiero hacerlo yo mismo, ¿no? Y eso es cuando estamos hablando de soluciones al final de automatización. Todas las compañías que veíamos aquí, al final trabajan en estos tres elementos, ¿no? No solamente en un dispositivo que nos da la información, sino un dispositivo que, además de dárnosla, puedes actuar con él y además tiene un uso de toda la información que genera para aplicar inteligencia y solucionar problemas, que eso es de lo que se trata al final, ¿no? Pero esos tres componentes son importantes, porque si no, vemos que en ese pico de entusiasmo que hay del Internet de las cosas, nunca vamos a pasar de allí porque nunca vamos a ver cómo se aplica a la realidad, ¿no? Para que veamos por qué, o lo que estamos viendo ahora es que todo este sector de la casa conectada, pues está muy bien, suena muy bien, es muy futurista, pero en realidad, en 2015, pues estábamos en lo que se llama ahí el abismo, ¿no? Entre conseguir que pase de una cosa que solamente lo tienen los frikis en casa, porque se han comprado el último cacharro para controlar la televisión desde la cama, o algo que de verdad veamos que todo el mundo puede acceder a él, sin que sea de verdad una persona que es joven, no, esto tiene que ser para todo el mundo, para que todo el mundo pueda de verdad beneficiarse o solucionar un problema que todos tenemos, ¿no? O mejorarlo, o mejorar la vida que tenemos en nuestra casa. Ese espacio entre medias es donde tenemos que encontrar de verdad la forma de pasar de una cosa que solo tienen los frikis a una cosa que puede tener la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que pasa con estos productos de la casa conectada? Que normalmente sustituyen a otros productos que ya tenemos en casa, ¿no? O sea, hay que sustituir un termostato. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente ahora los que son más tecnológicos deciden que van a sustituir el termostato por uno conectado, ¿no? Que además tiene otra serie de beneficios, etcétera, pero claro, tienes que sustituirlo. Eso, bueno, pues está muy bien, pero lo ideal es que conforme se te va rompiendo el termostato, cuando te toca comprarte uno sí o sí, vayas al mercado y veas, hay uno conectado y otro sin conectar. ¿Cuál es el que te da más ventajas? Probablemente el conectado, por el mismo precio ahora. Entonces te comprarás el conectado, ¿no? Entonces ese reemplazo va a tardar un tiempo. Y pasa lo mismo con interruptores inteligentes, bombillas inteligentes, un montón de productos que ahora vamos a ver que existen, pero que el coste todavía de sustituirlo es muy grande, ¿no? Pasa otra cosa que es interesante, lo que decíamos, ¿no? Hay relojes conectados que ya estábamos viendo, pues los smartwatch. Está muy bien, pero el smartwatch solo funciona si tienes un teléfono móvil. No sustituye a un teléfono móvil, ¿no? Entonces esa suma de dispositivos hace que todavía pues siga siendo caro tener ese tipo de productos conectados, ¿no? Y al final, otra de las cosas que más ve la gente que es un problema es, bueno, es que no hay un estándar, no hay una sola aplicación para gestionar las cosas, no hay un producto que yo lo enchufe y ya funcione él solo. Todavía hay un montón de cosas que requieren un esfuerzo por nuestra parte como clientes, como usuarios o consumidores, que hace que no sea tan sencillo empezar a beneficiarse de toda la ventaja de tener productos conectados en nuestra casa, ¿no? De todas formas, a pesar de que estamos ahí en lo que llaman el abismo y todavía no es una cosa masiva y vemos que nuestras casas todavía siguen siendo muy normales y no como las de Regreso al Futuro, cuando le preguntábamos a la gente qué es lo que opinaba de estos productos conectados, la gente lo asocia a varias cosas en concreto, ¿no? Y lo asocia principalmente a lo que hablábamos aquí primero, cómo controlar mejor la iluminación de nuestras casas. Hay gente que programa o tiene programadores en los interruptores para que cuando no está en casa pues encienda las luces igualmente y simules que hay alguien en casa para evitar pues, robos o cosas así,
Esto va a ser posible con productos conectados, sin necesidad de tener un temporizador o otros productos como había antes, ¿no? Se asocia también con temas de seguridad, con que un producto conectado al final nos da mucha más información cuando hay gente en casa, cuando hay alguien en la puerta llamando, cuando yo tengo una cámara conectada, etcétera, ¿no? Cerraduras. O sea, hay un montón de dispositivos que atacan una rama que ahora vamos a ver después un poco, que va a hacer que nuestra casa sea más segura, ¿no? Y luego también otra de las grandes cosas es la climatización. Y esto yo creo que es porque es una cosa que especialmente en invierno es delicada, donde la gestión de la climatización todavía sigue siendo una cosa bastante burda, ¿no? Al final es encender y apagar la calefacción, pero no tenemos mucha más inteligencia aplicada a todo eso. Yo no sé cuál es la temperatura óptima para dormir. Nunca lo he sabido y espero que a lo mejor cuando tenga un termostato conectado pues alguien me lo diga, ¿no? Y que no me lo diga, que lo ponga directamente a la temperatura que tiene que estar. Yo no sé si quiero ni saberlo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son los espacios principales donde la gente en el corto plazo sí que ve algún sentido a tener productos conectados. Y ahora veremos por qué con ejemplos concretos, insisto. Lo importante, que la mitad de la gente ya empieza a ver que cuando va a sustituir o a comprar un nuevo producto online o a MediaMarkt o donde sea, empieza a ver que estos productos existen y que va a empezar a ver que en el próximo año pues el 50% está dispuesto a comprar un producto conectado si de verdad llega ese momento de decisión de decir, oye, tengo que cambiar o tengo que comprar una bombilla, pues voy a ver qué opciones hay. Una bombilla es un ejemplo un poco simple, ¿no? Pero otro producto más complejo sí vamos a ver que la gente se va a decantar cada vez más por productos que le aportan algo más como conexión a internet, ¿no? Y luego, para que recordemos y pongamos un poco en perspectiva que lo que hablábamos antes del Internet de las Cosas, 50.000 millones de dispositivos conectados en el mundo, en 2022 hay un informe que dice que cada familia en cada casa va a tener más de 500 dispositivos conectados. Ahora si nos ponemos a sumar, pues probablemente con los dedos de las dos manos lleguemos al número de móviles, portátiles que tenemos en casa o dispositivos, ¿no? Pero esto 500, o sea que va a crecer y es una de las tendencias que seguro vemos. Y hablando concretamente de todos estos, todo el valor que trae la casa conectada y que al final qué ventaja tiene para nosotros esto, qué es la casa conectada y qué ventaja tiene, ¿no? Lo que hablábamos antes. Vamos a centrarnos no en la tecnología, sino en la ventaja que nos da, ¿no? Cuáles son los problemas que soluciona. Bueno, pues yo creo que hay tres cosas principales que la casa conectada nos va a permitir y va a hacer que nuestras casas mejoren, y mejoren en tres sentidos, ¿no? El primero de ellos es que la casa conectada va a ser una casa más cómoda. Y más cómoda por muchos motivos, pero vamos a enseñar unos cuantos. Ya hemos estado hablando de la iluminación, ¿no? Y es verdad que los productos que están conectados a Internet nos ayudan a gestionar la iluminación de una manera mejor, más cómoda. ¿Cómo? Pues todos seguros que tenéis una lámpara en una esquina que cada vez que tenéis que encenderla tenéis que ir a oscuras por la habitación, llegar hasta el interruptor, pisarlo y encenderlo. Pues este es un ejemplo muy claro, pero ¿por qué no se enciende la luz cuando entras a la habitación o cuando te sientas en el sofá, que es cuando de verdad quieres que se encienda la luz, ¿no? Todo este tipo de gestión del encendido y apagado de luces, que es una cosa muy tonta, pues hay compañías que ya desarrollan bombillas conectadas. Y esto es una bombilla wifi, que la encajas en cualquier casquillo normal y corriente como el que tenemos todos en casa. Encajas esto, lo conectas con tu teléfono y ya funciona. Y no solo eso, sino recordad que al final no es interesante sacar el móvil del bolsillo, abrir una aplicación para encender una luz. Para eso es más rápido ir y tocar el interruptor, ¿no? La gracia de esto, ¿cuál es? Que puedes programarla, que puedes hacer reglas con ella para que cuando entres a la habitación se encienda, que cuando detecte que estás al lado se encienda, que no tengas que irte de la habitación, o sea, que apagar el interruptor, sino que cada vez que salgas se apague, si es que es lo que deseas, ¿no? Todas ese tipo de inteligencias es la que productos de este tipo nos van a permitir, ¿no? Y más allá, por ejemplo, el ejemplo de Philips. Philips sacó hace unos años lo que llamaba Philips Hue y dijeron, bueno, pues conectamos toda la iluminación de la casa y no la vamos a conectar con el teléfono móvil, no, vamos a conectarla y automatizarla. ¿Automatizarla con qué? Con la televisión. Y conectaron sus bombillas con la televisión para que conforme tú vayas viendo una película, te pongan y te ajusten toda la ambientación de luces que tienes alrededor en el salón perfectamente a la película que estás viendo. Se acabó eso de tener una escena donde es muy oscura y no ves bien porque la iluminación no la tienes ajustada. No, es que se ajusta automáticamente en función de la escena que estés viendo toda la película, como si estuvieses en el cine. Entonces, ese tipo de cosas ya no estamos hablando de gestionar una bombilla, estamos hablando de gestionar la iluminación de la casa y a gestionarla de la mejor forma posible cuando estás viendo la televisión.
¿no? Esto es otra forma de vivir la televisión o de ver una película en casa, creo yo. Otra de las cosas por las que la casa conectada va a ser mucho más cómoda es, como decíamos antes, en la temperatura. Esto es el termostato, esto es de un hotel, esto es un termostato de un hotel, pero es tremendamente parecido al que muchos tendréis en casa, mejor lo que queráis. Es una rueda con un on-off y cuando llegas hace frío, le das a tope, se enciende y luego lo apagas cuando te das cuenta que estás abrasado de calor o tienes que abrir la ventana para ventilar, ¿no? Bueno, pues esto es esto energéticamente además es lo más ineficiente que hay y es donde se nos va un montón de energía y de por tanto dinero, sea la forma que sea lo que estemos usando para calentar nuestra casa, o luz o gas. ¿Cuál es la respuesta de Internet de las casas a este tipo de productos? Pues termostatos. Termostatos que tienen un aspecto mucho más bonito, por cierto, y que nos dan un montón de funcionalidades nuevas. Nos dicen, no solamente nos dan la posibilidad de programarlos, que eso ya existía antes, sino nos permite controlarlo desde cualquier lugar del mundo. Yo puedo estar de vacaciones y haberme olvidado de quitar el programa y lo puedo hacer en remoto sin ningún problema. Yo puedo llegar antes a casa y encenderlo para que cuando llegue esté caliente la casa. Puedo optimizar, como decíamos, las temperaturas de dormir, por ejemplo, que eso es una cosa que nadie sabe, pues todo este tipo de productos además aprende con nosotros, aprende si somos frioleros, si somos calurosos, si tienes que subir un poco más la temperatura antes de irte a casa, un montón de cosas más que lo que hacen es que estemos mucho más cómodos en casa, ¿no? Además te añaden unos sensores para que no tengas que medir la temperatura en el salón, sino en cualquier parte de la vivienda, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas y siempre todos estos productos ya por defecto traen su forma de controlarlos a través del teléfono móvil, que lo vamos a tener siempre encima de nosotros, ¿no? Otra de las cosas por las que las casas conectadas van a ser mucho más cómodas es que, por ejemplo, una de las tareas cotidianas de hacer la compra, que esto es yo me siento muy reflejado con esta imagen, ¿no? O sea, tú vas al supermercado, estás viendo qué es lo que apuntaste, te puedes acordar o no, si te apuntaste, si rememoras otra vez si necesitas una cosa más, bueno, en fin. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo la compra así? Sobre todo algunos productos que luego llegas, te das cuenta que los tenías que haber comprado sí o sí, pero es que ni lo viste, ¿no? Pues uno de los productos que sacaron los amigos de Amazon fue este botón que lo que te hace es hacer un pedido automático. Entonces, aplicado a lo que quieras. Esto es, por ejemplo, un ejemplo en la lavadora. Yo voy a poner la lavadora, veo que me he quedado sin detergente y tengo el botón que le doy y al día siguiente me aparece un pedido de detergente en la puerta. Solo detergente. Simple, pero es bastante cómodo. Pero esto lo podemos aplicar a lo que queráis. O sea, podemos hacerlo para café, para la comida del perro, para productos que dices, mira, es que yo no disfruto yendo al supermercado a comprar detergente. Es una cosa que tengo de necesidad que comprar. No es como ir a comprar el pescado del día, que a lo mejor me puede gustar más, ¿no? Pero esto realmente es una cosa que necesito. Bueno, pues hay soluciones para automatizar todo esto y que aparezca en la puerta de mi casa y no me tenga que preocupar yo de nada, ¿no? Esto es un ejemplo claro de Internet de las cosas aplicado a un problema real, ¿no? Y otra de para mí, la joya de la corona de todo esto de las casas conectadas y hacerlas más cómodas son los mayordomos o los asistentes, ¿no? Yo nunca he tenido mayordomo, pero me encantaría, la verdad. Y me encantaría porque me solucionaría muchas cosas. Y ahora no hay mayordomos tipo robot, como hemos visto en algunas películas, todavía, pero empieza a haber cosas de este tipo, que esto es, por ejemplo, el dispositivo de Google que se llama Google Home, con el que tú puedes hablar como si le hablases a un mayordomo y le preguntas cosas y te responde, y le pides cosas y te las trae. No él, sino el señor de la mensajería, ¿no? Pero lo que dicen aquí, ¿no? Dice, haz las tareas del día a día mucho más fáciles. ¿Cómo? Pues hablando con él. Tú le dices, ok Google, prográmame la alarma de mañana a las 9 que tengo una reunión. Y te dirá él, pues yo he visto que en tu calendario tienes una reunión a las 8:30, ¿no quieres levantarte una hora más temprano? Pues, y le dices, ostras, es verdad, pues sí. En fin, o sea, podemos llegar hasta esos niveles. Y aquí ya no estamos hablando como antes de dispositivos puros y duros que nos dan la información, ni que permiten actuar con ella. Estamos hablando ya de dispositivos automáticos, de dispositivos que utilizan inteligencia artificial y otra serie de algoritmos para entender la forma natural con la que hablamos y con la que nos queremos interactuar. Esto ya no va de tocar una aplicación.
Todavía no es lo de pensarlo con el pensamiento, como decíamos antes, ¿no? Pero es una cosa intermedia, es hablar con él. Y esto es uno de los ejemplos. Puedes pedirle flores, reservar un restaurante, cambiar la temperatura de casa, encender una luz, porque todos estos productos van a estar conectados entre sí. Los que hemos visto hasta ahora, ¿no? El termostato, la luz, en fin, todo eso va a estar interconectado y vamos a poder hacerlo accesible a través de inteligencias centrales como esta. Hay otras también, ¿no? Vemos la de Google, esta es la de Amazon, también puedes pedir un taxi, ¿no? Todos estos estamos viendo que empiezan a salir más y más y que a pesar de que ahora a lo mejor todavía sea una cosa, como decíamos, ¿no? De gente muy tecnóloga, vamos a ver cómo evoluciona esto dentro de unos años y si no tenemos todos nuestro propio mayordomo virtual en casa, ¿no? Pero otra de las cosas que decíamos al principio de los usos principales de la casa conectada o de las ventajas que tiene es que van a hacer que nuestra casa sea mucho más segura, ¿no? Y por varias razones. Esto también es un detector de humo, también de un hotel, en este caso, porque en las casas aquí pues, no son obligatorios, a lo mejor en algún momento sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo son, los detectores en las viviendas, y es importante, ¿no? Es una cosa crítica, que se detecten, pues, imaginaos estos casos que siempre, por desgracia, oímos en las noticias de pues, malas combustiones o de monóxido de carbono, ¿no? Gente que, pues, bueno, en fin, si hubiese tenido un dispositivo de estos, le habría salvado la vida, ¿no? Y ahora existen productos conectados que hacen precisamente esa función, pero mucho más, ¿no? Ya no tienes que tener un dispositivo en el techo que se le puede acabar la pila y estar 2 años sin darte cuenta, sino que te va a avisar, va a estar conectado y te va a avisar en todo momento si hay un problema con el aire, con la calidad del aire, con la concentración que hay de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de otros gases nocivos que pueda haber. En fin, estos son cosas que van a hacer nuestra casa mucho más segura, ¿no? Y luego, no solamente por este tema de la calidad de aire o de sensores en nuestra casa para mejorar la habitabilidad, sino que antes la única forma que teníamos de controlar quién venía o quién llamaba a nuestra puerta era a través de una mirilla normal y corriente, ¿no? Y eso, igual, con el Internet de las casas, ya no es así, ¿no? Ya hay una gran variedad de productos que nos permiten controlar quién nos llama a la puerta en tiempo real. Estés donde estés, en tu casa. Tú puedes tener una mirilla smart, como dice, para poder ver que el que llama a tu puerta es el mensajero. Y no solo eso, sino que además si quieres y tienes una cerradura, le puedes abrir, le puedes dar acceso 10 segundos para que entre, deje lo que tiene que dejar, el paquete, por ejemplo, de detergente, y se vaya, ¿no? Eso son casos de uso, ejemplos claros, que hoy en día están disponibles en el mercado. Efectivamente, hace falta inversión, hace falta comprarlos, pero está disponible, la tecnología está aquí, ¿no? Y mucho más accesible de lo que nos creemos. Con este tipo de cosas vamos a controlar mucho mejor quién llega, quién llama a nuestra puerta, cómo abrimos, cómo dejamos al vecino entrar en verano para que nos riegue las plantas. O sea, hay 1.000.000 de casos donde esto puede ser útil, ¿no? Y es importante que entendamos que ya existe. Y más allá de la mirilla electrónica, donde queramos situar una cámara, ya no hace falta tener como antes un circuito cerrado de televisión cableado de este tipo de cámaras, sean o no falsas. Ahora mismo existen dispositivos o cámaras que están conectadas 24 horas y que son accesibles siempre desde nuestro móvil. Y podemos abrir y ver, pues, si queremos ver quién está en nuestra casa, o no solo verlo, o sea, porque a lo mejor tampoco tienes que estar mirando constantemente, ¿no? Yo creo que me avisen cada vez que te he dicho que no estoy en casa y algo estás viendo tú o la cámara está viendo, ¿no? Automáticamente. Quiero que me avisen y me digan, oye, yo estoy viendo algo, no sé qué es, míralo. Y ahí veo que efectivamente alguien ha entrado a mi casa. Ese tipo de cosas también estamos hablando no solo de la cámara, sino de toda la inteligencia que hay detrás de la cámara, ¿no? Esto ya empezamos a meternos en cómo hacer la casa más segura, pero claro, esto es otra puerta de entrada para que alguien vaya y eche un ojo a nuestra cámara, ¿no? De casa. Eso es una de las preocupaciones que no hemos dicho nada, pero evidentemente el Internet de las cosas tiene asociado todo un nuevo ámbito de seguridad que hay que mejorar y hay que solucionar, ¿no? O sea, que eso viene implícito en la propia evolución de la tecnología en sí misma, ¿no? Y luego, por último, hemos dicho que las casas conectadas van a ser más cómodas, van a ser más seguras, y nosotros creemos que otra de las grandes ventajas es que las casas conectadas van a ser muchísimo más eficientes, ¿no? Energéticamente principalmente. ¿Y por qué? Pues porque no solamente estamos hablando del confort, de ajustar la temperatura, sino, como decíamos, de no hacer barbaridades con
con la climatización de la casa que derrochen un montón de energía y nos cuesten dinero, ¿no? Sino que todo eso esté optimizado. Y para eso, cuando tienes todos los productos conectados entre sí, tú puedes hacer que un cerebro común se encargue de toda la inteligencia necesaria para optimizar el consumo energético de todos los dispositivos. Y esto es, nuestra factura al final de la luz no es por la luz en sí, sino por cómo gasta luz nuestra televisión, nuestra lavadora y la serie de cosas que tenemos, ¿no? Y porque la usamos a la vez y necesitamos mucha potencia para tenerlo puesto, o porque tenemos muchas cosas y las usamos muy frecuentemente, ¿no? Pero es necesario que haya una inteligencia que articule todo eso y que, sin yo preocuparme y sin ser un experto en el tema, todos los dispositivos se encarguen de gestionar con la energía mínima necesaria y que me cueste lo mínimo necesario, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que tiene sentido. Y aquí hemos elegido una solución que nos gusta mucho porque hay 300.000 de estas instaladas en Holanda, 300.000, que no es un parque pequeño, donde se combinan varias cosas. Se combinan las labores de un termostato, la de medición de la energía en tiempo real, que es lo que está consumiendo, que lo tenemos aquí a la izquierda, el consumo de gas también, que llevamos acumulado en el día de hoy, y en función del tiempo de fuera, pues ajusta una serie de parámetros para que la casa esté a la temperatura que nos gusta, ¿no? En los momentos adecuados. Todo esto es porque ese cerebro central que veíamos ahí en la pared, además, está conectado con los dispositivos tipo la nevera o los enchufes inteligentes que existen. Está conectado con las luces, está conectado, más importante, con las placas solares fotovoltaicas que en Holanda hay muchísimas, aquí empezará a haber cada vez más. Con el coche eléctrico, que también se va a convertir como un electrodoméstico más en nuestra casa. Todos esos dispositivos están conectados entre sí a un cerebro central que lo que va a hacer es optimizar la forma de consumir que tienen. Con otra serie de dispositivos periféricos que le dan más información, como la medición de energía, etc. Pero esto es lo que, en el fondo, no es el dispositivo en sí, sino la inteligencia que tiene, ¿no? Y cómo él va a solucionar los problemas para que mi factura, por muchas cosas que ponga, esté optimizada y no gaste ni 1 kilovatio hora más del que necesito. Eso es algo que va a ser fundamental, sobre todo cuando además no solo empieza a haber muchas más placas solares fotovoltaicas instaladas o muchas más soluciones de autoconsumo, sino también soluciones de almacenamiento. Esto puede ser una gran cosa o no tanto, pero esto está sucediendo en una parte del mundo y puede que a lo mejor lo veamos también en España. El que existan baterías que tengamos en casa para almacenar la energía que producimos durante el día y por la noche poder consumirla en nuestra película del salón, ¿no? Pero no solo es la de Tesla, que a lo mejor es la que algunos conocen o han visto en los periódicos, sino que también hay otras soluciones de marcas también más conocidas, como la de Mercedes, que ya está en el mercado, ¿no? Es una batería para uso doméstico y existe, y hay gente que la tiene ya. Pero es importante que entendamos que las casas conectadas, cuando hablamos de que son más eficientes, es también porque creemos que una de las grandes tendencias es que exista de verdad estas placas solares o esta forma de producir energía además, ¿no? Como un electrodoméstico más, como un termostato más, o en fin, como un dispositivo más, ¿no? Y hemos elegido también, para traer hoy aquí y enseñar, que ya no solamente estamos hablando, como decíamos antes, de poner una placa encima de nuestro tejado. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando tienes que sustituir el tejado? Evidentemente esto tardará años, ¿no? Pero la gente que tiene que sustituir un tejado llegará a un punto en que evaluará y dirá cuál es el tejado que más me conviene a mí. Bueno, pues hay tejados que ya tienen la placa solar incorporada en la propia teja. Entonces esto es una solución también de Tesla, donde la placa fotovoltaica es parte de las propias tejas de la casa, ¿no? Entonces, en ese momento donde tú tengas que comprar un tejado, igual que cuando tienes que comprar un termostato, decides cuál me compro, el conectado o el que no está conectado, ¿no? Pues probablemente en ese momento decidas el conectado porque tiene el mismo precio y prestaciones mejores, ¿no? Pues aquí va a pasar lo mismo. Aquí la gente que empieza a sustituir un tejado dirá, oye, si este tejado tiene las mismas prestaciones en cuanto a durabilidad, las mismas prestaciones estéticas, las mismas prestaciones económicas incluso, ¿por qué me iba a comprar otro si este me produce más energía? Y la puedo conectar a mi cerebro central que me gestiona toda mi casa, ¿no?
Pues si eso es así, ¿por qué me iba a comprar otro, no? Entonces, eso es lo que va a pasar con soluciones de este tipo, que son un poco más a futuro, como los tejados que producen energía, pero va a pasar con todos los productos, ¿no? Igual que antes hemos hablado de las luces y de cómo las cambias y de cómo se adaptan a la televisión, ha pasado con las televisiones. Antes había televisiones conectadas y televisiones no conectadas. Cuando te comprabas decías, si es que ya todas las televisiones son conectadas, ¿no? Pues esto es lo que vamos a ir viendo en todos los dispositivos que hemos visto, termostatos, luces, electrodomésticos en general, ¿no? Pero va a ir ocurriendo esa sustitución y yo creo que es importante que la empezamos a conocer para disfrutar. Y lo que hemos dicho, casa conectada, casa más eficiente, casa más segura y casa más cómoda. Pero una de las reflexiones que también yo quería hacer es que entendamos que las casas están muy bien vistas como elementos únicos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las gestionamos de manera conjunta, ¿no? Cuando estamos hablando de que las casas conectadas, la gracia de que estén conectadas es que van a estar conectadas unas a otras, ¿no? Y cuando toda esa interacción entre los propios dispositivos de una casa está muy bien, pero se va a conectar ¿con qué? Con la nube, y la nube se van a conectar a otros millón de casas. Todo ese conjunto y ese volumen de información es lo que va a ser diferencial y va a permitir que hagamos cosas de una manera distinta, que carguemos el coche eléctrico de una manera distinta, que produzcamos energía y que todo el mercado cambie de verdad, ¿no? Y eso es un poco futurista, pero creo que es parte de la revolución que hay en esto del mundo conectado y de las casas conectadas. No solo en entender que es mi casa, que se conectan dispositivos unos a otros, sino que son casas que se conectan a otras casas. Lo que decíamos de la temperatura óptima para dormir, pues es que la temperatura óptima para dormir es según todas las casas que tienes a tu alrededor, que duermen a esta temperatura. Pues a lo mejor necesitamos ese conocimiento global de cómo funcionan las casas para que el valor que nos da a nosotros como clientes o como consumidores finales, pues de verdad lo veamos y sea óptimo, ¿no? Y luego por acabar, o sea, nosotros es posible que no tengamos los coches voladores, pero creo que, como hemos visto al principio, había un montón de cosas en las casas que se imaginaban hace 30 años en el futuro que ya existen, ¿no? Y que de verdad podemos ver un millón de ejemplos, os he puesto unos pocos, pero hay un millón más de todos los ámbitos que os podáis imaginar que ya están disponibles en el mercado y que son accesibles. Así que, nada, a cambiarlos y a conectar las casas. Muchas gracias. Sí. Vale. Bueno, pues me ha parecido una charla súper interesante y si alguien desea realizar alguna pregunta, es el momento. Vale, mi nombre es Alberto. Hablo un poquito. Vale, mi nombre es Alberto. Mira, quería hacerte una pregunta. Has hablado de los problemas de seguridad que tiene esto. Yo quería preguntarte por la aparente nula o nulo interés de los fabricantes en implementar seguridad informática en estos dispositivos. Y el ejemplo es el reciente ataque masivo de iOS empleando estos sistemas. Sí. ¿Qué están haciendo los fabricantes ahora? ¿Están reaccionando? ¿Les da igual? Mira, Hay que tener en cuenta sí. Que claro, la seguridad que instalar en tu casa puede ser de cierto modo responsabilidad tuya. Pero mucha gente no tiene los conocimientos o simplemente no instala un antivirus o cortajuegos en su casa. Totalmente. De hecho, has mencionado el ataque que ha habido hace unas semanas. Para los que no lo sepáis, hace creo que ha sido 3 semanas o 4, hubo uno de los ataques mayores a servicios tipo Twitter, Netflix, Spotify y otros servicios de Internet que tumbaron el servicio, y todo el ataque venía de dispositivos del Internet de las cosas, ¿no? Dispositivos que no tienen un antivirus instalado como los que conocemos de nuestro ordenador, ¿no? Y entonces utilizaron esos dispositivos los hackers para lanzar mensajes y tumbar el servicio de compañías muy grandes del mundo, ¿no? Es verdad, o sea, es una de las grandes preocupaciones y creo que hay muchas compañías poniéndose las pilas. El problema que tiene esto, o el problema que ha habido en el pasado, creo yo que muchas de estas compañías han nacido todas como startups. Y como startups tienen unas prioridades que a veces la seguridad
no es la primera, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo tengo que tener un producto conectado que funcione bien. Otra cosa es ya que funcione de la manera más segura posible, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas startups que nacen en este sentido y tardan un poco en ponerse a una altura o a un nivel de seguridad que permita que nadie nos cambie la temperatura de casa desde fuera si no queremos, o nos abra una cerradura, ¿no? También es cierto que según qué dispositivos. O sea, hay otra escena en una serie de televisión que se llama Mr. Robot, que no sé si alguno habéis visto, pero ahí ilustran precisamente cómo sería que alguien de verdad te hackee tu sistema, tu casa conectada, ¿no? Y te empieza a encender las luces, a poner la música, te vuelves loco por la noche. Pues todo esto, claro, como está conectado a internet, puede haber alguno que desde otro sitio se dedique a hacerte perrerías, ¿no? Pues yo creo que esto va a pasar, o sea, va a pasar, y es parte de lo que digo, de que la tecnología evolucione y pase de una sobreexpectativa como existe ahora, para de verdad decir, oye, te vas a dar un leñazo en cuanto te des cuenta que tiene problemas de seguridad, vas a decir que esto es lo más inseguro, que cómo vas a poner una cámara en casa de alguien, etcétera, y va a pasar otra vez a una etapa donde tengas que atajar todo este tipo de problemas para alcanzar un nivel mínimo de seguridad que permita que la gente lo use tranquilamente, ¿no? Porque de verdad yo creo que tiene mucho valor, pero es verdad que implica también un problema de seguridad. Vale, entonces el problema sería que han querido tener un producto muy atractivo, muy rápido para ganar Sí. dinero y no se han preocupado de otras cosas. Sí, al principio esa es mi percepción, es que sí, que la mayoría de compañías nacen con esa voluntad, porque al final dices tienes un problema de seguridad cuando tienes muchos usuarios. Si no, no hay producto. Si no tienes muchos usuarios probablemente no hayas podido ni tener producto, entonces cuando tienes ya una base de usuarios que empieza a levantar pues ciertas inquietudes, te pones a arreglar problemas de seguridad, ¿no? Y es verdad que nacen sin un talento específico en seguridad informática y en seguridad de redes, que es clave para cualquier otra gran compañía, porque son infraestructuras muy sensibles, pues en estas que nos dan un servicio de datos o de monitorización de seguridad o de ese tipo de cosas, pues también, pero yo creo que va a ir poco a poco. Vale, y otra cosa que te quería preguntar que me ha llamado la atención, comentabas el botón maravilloso de tener el paquete de detergente en la puerta de mi casa. Sí. Eso no puede ser contraproducente, quiero decir, para una familia acomodada igual no es un problema. Sí. Pero el cartón de detergente no cuesta lo mismo en todos los sitios. Sí. Y todos los años vemos los informes de OCU de mirar la diferencia entre comprar ya no en una ciudad o otra, sino en un supermercado, o mirar las listas y comparar. Entonces, claro, eso es algo que igual para según qué gente no es en absoluto accesible, incluso peligroso. Y es más, bueno, igual con Amazon Premium tienes el paquete gratuito, pero no todo el mundo te va a ofrecer eso. Si cada vez que doy el botón voy a pagar un envío, ¿eso realmente compensa? Yo creo que según los casos. O sea, creo que hay servicios, por ejemplo, de suscripción donde efectivamente pues, ya lo tienes incluido, ¿no? Y sabes lo que vale, tienes una predicción del coste también mucho mejor que la de ir al supermercado todos los días, donde al final dices, es verdad, es más caro, pero no es solo hay que pensar en el propio dispositivo en sí y en que te traigan un paquete y en lo que te ha costado eso, sino en cómo es el uso del servicio, y que a lo largo del tiempo la información que yo te puedo dar es que tú consumes un paquete al mes, y cuando le das 2 veces en ese mes, yo te puedo decir, oye, macho, ¿qué ha pasado? Porque no ha sido un error, no le habrás dado por error porque... Entonces, no, puede ser, ¿no? O no, puede ser que exista. O sea, si al final eso va en beneficio del usuario, yo creo que es parte de la información que también es necesaria, ¿no? Es verdad, en la OCU hay diferencias entre comprar online o comprar en tiendas físicas. No, o de una tienda a otra. O de una tienda a otra, pero comprar cada producto en cada tienda es ineficiente, ¿no? Claro, o la gasolina que te cuesta ir a una tienda que está a 3,5 kilómetros frente a la que está debajo de tu casa. Pues hay que ver cuáles son todos los datos en conjunto para ver si es rentable o no, y sobre todo si de verdad priman el beneficio económico o la parte económica de esa compra, o es de verdad la conveniencia de conseguir que, oye, la comida del gato es que le doy y viene y ya está, ¿no? Y me ocupo, y en un día. Y no tengo que preocuparme de apuntarlo en la lista de la compra y me dedico a ir al mercado a por cosas que me gustan. No lo sé. O sea, son ejemplos que efectivamente yo creo que hay que ver cómo son también de grandes el uso que tienen y la aceptación. Yo creo que son interesantes porque solventan problemas muy puntuales, pero depende de cada uno. Sí, puede ser. Nada. Bueno, mi nombre es Javier y no acabo de entender el punto de vista desde el negocio en cuanto a que si nosotros ponemos todos estos dispositivos smart en casa y se supone que es una solución
muy eficiente, todo conectado. Luego, desde el punto de vista del negocio, tanto de la empresa eléctrica como de los que suministran los dispositivos, ¿dónde hacen el negocio si ya tienen la solución más eficiente? Pues es que depende del modelo de negocio. O sea, por ejemplo, hay muchas compañías de estas que decíamos de startup donde su modelo de negocio es venderte el dispositivo y ya está. Hay muchos otros que lo que te venden es el servicio que te dan. Por ejemplo, un servicio de monitorización de las cámaras de seguridad, ¿no? Hay muchos servicios que te dicen, oye, cómprate la cámara si quieres, me pagas 50 euros y yo gano dinero vendiendo cámaras como empresa. Eso es un modelo, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, te la dejo a 25 y me pagas 10 euros al mes por tener acceso a todo el vídeo de lo que ha pasado en tu casa, disponible siempre que quieras y en tiempo real. Hay una serie de servicios adicionales a estos productos en la gestión de la información que dan que son interesantes y que, como decimos, no puede ser que sean servicios tipo suscripción, mucho más interesantes que solamente comprar el dispositivo. De hecho, el dispositivo llegará a un punto en que falle, en que sea sustituido y que realmente lo que necesites es el servicio en sí y no el propio dispositivo, que hoy utiliza una cámara de 3 megapíxeles y mañana de 12, ¿no? Pues ya veremos cuál es, pero yo creo que son esos modelos de negocio todos los que también estamos viendo que tienen más acogida, porque tiene más sentido proveer ese servicio que no solamente proveer el dispositivo, ¿no? Y luego, por nuestra parte, por la parte más de las compañías energéticas, es verdad que a veces hacer las cosas más eficientes o hacer que consuman lo óptimo parece contraproducente con nuestro modelo, ¿no? Que al final es vender energía. Pero nosotros creemos que también tiene que haber una relación a largo plazo con ese servicio. Y es no solamente el servicio de vender la energía, sino de que te ayudemos en conseguir que la energía sea óptima en tu casa, ¿no? Y ese servicio pues te lo daremos a través de las formas que tengamos de hacerlo. Puede ser una llamada y asesorarte en que hemos visto que tu curva de consumo es de una forma y puede ser de otra, o en que tenemos un termostato inteligente que te puede ayudar a gestionar el consumo del gas de mejor manera, ¿no? Entonces, porque creemos que es ahí donde está el valor, en que tú veas que optimizas tu consumo y que nosotros como compañía te ayudamos a hacerlo, ¿no? Y luego otra pregunta, ¿es necesario hacer alguna obra en casa? O sea, algunos de los dispositivos que os he enseñado sí que tiene todo integrado y trae el sensor, Sí. pero cuando, por ejemplo, tú incorporas un interruptor o un enchufe que tiene esta conexión, ¿también va por vía wifi o necesitarías hacer algún tipo de obra? Pues depende mucho del dispositivo en sí. Hay una variedad tecnológica brutal de tecnologías de radiofrecuencia, tecnologías de cableado físico, o sea, hay de todo tipo en función de los dispositivos que hemos visto. Muchos de ellos no exigen obra. O sea, son tecnologías que tú las enchufas en un enchufe normal y corriente y funcionan, porque son wifi o porque tienen otro módulo de otro tipo de radiofrecuencia que permite que los dispositivos se conecten entre sí. Eso depende. Hay otros dispositivos que sí que requieren algo de obra, ¿no? O sea, que sustituir un interruptor, pues probablemente tengas que quitar el anterior y meter uno nuevo, ¿no? Por eso yo creo que una de las grandes barreras de adopción de este tipo de tecnologías es precisamente que existe un parque de dispositivos que sigue funcionando y es perfectamente válido, ¿no? Lo que dura un interruptor hasta que lo cambies, pues imagínate, ¿no? Pero en una casa nueva va a llegar un punto en que decidas, me pongo o hagas una obra en casa, cambies todo el sistema eléctrico y digas, pues ¿qué pongo? ¿Un enchufe normal, un interruptor normal o uno que esté conectado? Y ahí es donde de verdad las diferencias van a ser tan pequeñas que a lo mejor te inclinas mucho más por el conectado, ¿no? Es ahí, pero tardará mucho más en llegar, claro. Gracias. Nada. ¿No crees que estos sistemas al final provocan mucha diferencia, no solamente económica, como decía él, sino también entre edades? Es un problema que veo yo de que la gente, claro, cuanto más mayor, más despacio se adapta en general, sí, ¿no? A las nuevas tecnologías. Y yo creo que es una de las barreras que hay que veíamos al principio, ¿no? Desde la adopción de los early adopters que llaman, la gente más tecnológica, los que le gustan los cacharros, que se los compran los primeros y son los que más facilidad de uso tienen, pero claro, es que tienen todos los cacharros del mercado, es que cualquier cosa nueva que le pongas van a saber cómo funciona en un minuto. Y de verdad conseguir un producto que la gran mayoría de la gente lo entienda y lo pueda usar, ¿no? Esa es la clave. Yo creo que ahora estamos en una fase donde todos estos productos pecan un poco de querer ir a por este usuario un poco más tecnológico, pero poco a poco estamos viendo cómo
hay aplicaciones mucho más sencillas, hay usos más automáticos y más inteligentes, ¿no? Un ejemplo es lo que hemos visto del asistente de Google, donde tú le hablas. O sea, no hay nada más natural que hablar y que te respondan, ¿no? Y entonces ese tipo de interfaces que no son meterte en el menú, buscar una opción para mandar, meter en el formulario tu clave, tal, no, sino hablar de la manera que lo haces con cualquier persona, yo creo que es una de las formas que tienen estos dispositivos de abarcar un público mucho más general, ¿no? Sean personas mayores o simplemente más reticentes a uso de tecnología. Al fondo. Hola, bueno, en ese sentido, yo quería preguntar qué puede suponer económicamente el cambio, ¿no? De una instalación convencional a una instalación domótica. Sí. Una vivienda, pues normal, de Pues depende, o sea, es una pregunta un poco amplia porque al final depende de qué es lo que quieras conectar en tu casa. Yo te puedo poner un ejemplo de este último que hemos visto, que era el cerebro, que era el termostato, que tenía una pantalla bastante grande, muy simple. Ese termostato, por ejemplo, para que el caso de Holanda, esa instalación ronda unos 300 euros para tener la parte de gestión energética y de termostato incorporado, ¿no? Es solamente una porción. Luego ya, si estás hablando de poner enchufes, todos los enchufes de la casa evidentemente son muy caros porque al final son dispositivos que pueden rondar los 20, 25, 30 euros a lo mejor para que cada enchufe sea inteligente, con lo cual ponte a sumar encima de esos 300 euros de entrada pues otras cosas, ¿no? Yo creo que por eso hay productos que tendrán su momento cuando tengas que hacer una instalación de cero y los decidas, y como tienes que instalarlo de igual forma, pues te vas por el que más conveniente sea, y habrá otros que por el precio pues te apetezca tener uno, dos o ir conectando pequeñas cosas en tu casa, ¿no? Otra pregunta que me ha surgido ahora, doctor. Claro. ¿Se está estableciendo en cierto modo una normalización que te permita que si tú lo haces por partes, la transición de tu casa normal a una casa con estos sistemas te permita no tener que andar mirando uno a uno los fabricantes si son compatibles o no son compatibles con esa centralita que tú planteas, o se está yendo cada fabricante a lo suyo y luego puede ser como Mac y Windows, que no es compatible una cosa con otra? Sí. Ahora mismo el escenario es ese que has pintado, donde hay un montón de fabricantes, todas estas compañías que veíamos al principio, pues cada una tiene su apuesta, ¿no? Y hay gente que va por una tecnología, gente va por otra, y esas tecnologías no se hablan. O sea, cuando decimos que los dispositivos acabarán hablándose entre sí, acabarán hablándose de alguna forma, pero no de forma tan natural o tan sencilla como la que supondría si hubiese un estándar a todas las tecnologías que tienen estas compañías. No existe, pero va a existir, seguro. Y yo creo que muchas de las grandes compañías, Samsung o Google o Apple, todos los que están yendo y que se están metiendo en este terreno de la casa conectada, están aportando por tecnologías que primero, por el Wi-Fi, porque es una tecnología súper extendida y tiene sus deficiencias y sus ventajas, como todas, pero está muy extendida, con lo cual ahí pueden conectar y todo el mundo tiene una red Wi-Fi a la que conectar cosas. Y luego siempre a través de lo que se llaman APIs, ¿no? Al final, no sé si lo conocéis, pero al final es conectarse a través de servicios de Internet, ¿no? O sea, a mí me da igual la tecnología que tú utilices para saber el nivel de humedad que hay en la casa, pero mientras esté en Internet, una vez que está ahí, yo lo puedo consumir desde otra aplicación, ¿no? Entonces, son niveles distintos de la comunicación, pero yo creo que al final va por ahí un poco esa compatibilidad. Que no vaya a un nivel físico de comunicación, sino más lógico a través de Internet. Hola, me llamo José María. Hola. ¿Para cuándo las compañías eléctricas no hacen inteligente el contador eléctrico, el smart meter, con respecto al consumidor? Quiero decir, el contador tiene una serie de valores que son útiles para el consumidor. Y a través de la tecnología PLC, por ejemplo, sí, el usuario de casa, sin contratar ninguna línea de Internet, podía tener esos valores. Por ejemplo, la demanda instantánea, sí, los kilovatios hora que llevan consumidos, etcétera, etcétera. ¿Para cuándo las compañías eléctricas, a través de la tecnología PLC, vamos, o sea, sí, los hilos que te llegan a tu casa? Bueno, a mí yo, un poco siguiendo el hilo de la otra respuesta, puede ser la PLC o puede ser a través de otra forma, ¿no? Lo importante es que esa información esté disponible para los clientes porque es información instantáneamente, por supuesto.
Sí, o sea, es verdad que ahora el contador, el smart meter, se le acaba llamando contador electrónico y no contador inteligente muchas veces, ¿no? Porque no es tan inteligente, es solamente electrónico. No, creo que se está avanzando en ese sentido y creo que ahora, al final, pues se trabaja con una regulación que es la que establece ese marco y es hasta ahí donde llega esa comunicación, ¿no? El dar esa información. Yo creo que esa regulación va a ir avanzando y las compañías, y muchas, entre ellas nosotras, estamos apostando por añadir más inteligencia a toda la red de comunicación para, no sé si a través del PLC o a través de Internet, pero que esos datos estén disponibles para el cliente final lo más en tiempo real posible, ¿no? Pero fechas... Yo no sé mi energía actual consumida hasta que me viene al mes la factura. Sí. Sin embargo existe. Si yo bajo al cuadro Sí. de contadores... Ahora, hay varias formas. O sea, una cosa es el tiempo real y otra cosa es tener información más actualizada. Porque ahí, por ejemplo, lo que en concreto en nuestro caso, yo puedo contar el que hemos hecho en Viesgo porque tampoco conozco el detalle de las demás. Pero en el que hemos hecho nosotros es el no tener que esperar un mes para la factura, porque esos datos están accesibles a través de Internet, a través de las aplicaciones móviles que damos, y la propia aplicación de Viesgo te permite que con 2 días de retraso máximo tengas ese dato de cuánto llevas consumido desde la última factura, ¿no? Hay muchos consumidores en medio rural que no tienen facilidad para la red. Ya hemos visto el despliegue Sí. o Internet. Hay casos, es verdad, que son muy puntuales, ¿no? Para esos, por ejemplo, El contador existe, es inteligente, le tienes fuera. Sí. Y a través de las dos líneas, mediante un aparato que sustituya el interruptor de control de potencia, pues tengas la lectura, lo que llevas. Sí. No hace falta recurrir a ninguna red, ni que Viesgo monte una red paralela a través de la información ni nada. O sea, Es verdad, lo que pasa es que... no se desarrolla, no Sí. es tan inteligente el contador con respecto al consumidor. No, o sea, totalmente, y yo creo que se va a avanzar. Lo que pasa que también es verdad que como compañías también se prioriza una solución donde ves que puede afectar a mucha más gente, ¿no? Y que luego casos puntuales a lo mejor donde no puedan tener acceso a esa información, demos una solución a lo mejor temporal hasta que esa inteligencia en el contador o esa inteligencia en un dispositivo que vaya a PLC y lo recupere, pues pueda darse, ¿no? Hay uno de esos dispositivos que nosotros hemos utilizado para medir en tiempo real el consumo en las casas donde no pueden tener contador electrónico, por ejemplo, ¿no? En zonas de fuera de Cantabria, etcétera, donde lo hemos utilizado y funciona, pero claro, son dispositivos muy puntuales para casos específicos. Pero yo creo que poco a poco se va añadiendo cada vez más inteligencia y se van desarrollando soluciones para que esa información, que al final es del cliente, pues la tenga disponible siempre que quiera. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo que casi al final de tu exposición, ¿no?, has introducido una idea que tiene que ver con la gestión de la demanda, ¿no? Es decir, Sí. cómo agrupar los consumos para que el propio operador pudiera tener cierta actuación sobre cargas domésticas, quizá que no sean vitales o que durante cierto tiempo se puedan autogestionar, ¿no?, de forma externa. Llámese, por ejemplo, control de los sistemas de calefacción o de frío, ¿no? Y todo esto permitiría hacer una mejor gestión de la demanda colectiva. Esto a lo mejor es algo que el cliente o el usuario a nivel individual no perciba como algo de valor, pero que para el sistema eléctrico tendría muchas ventajas, ¿no? Entonces, ¿cómo de lejos crees que estamos de ese modelo? Porque yo creo que técnicamente eso ya está resuelto, pero seguramente ni legalmente, ¿no?, ni desde el punto de vista cultural ahora podemos llegar ahí, ¿no? Yo creo que hay dos formas. Uno, que regulatoriamente no estamos preparados porque no existe una necesidad real de esa gestión en tiempo real de la demanda hoy por hoy en España. En otros países sí existe un incentivo de verdad a utilizarlo de esa forma, pero en España no. Entonces, a veces es un mercado un poco reactivo y hasta que no haya esa necesidad de mercado, pues no se apuestan por soluciones de ese tipo. Pero, sin embargo, son soluciones súper eficientes para dimensionar la red o la infraestructura que tiene que dar soporte a un barrio en concreto o a una ciudad. Yo creo que estamos un poco lejos en España para ver eso. Lejos me refiero medio-largo plazo, ¿vale? No creo que en el plazo de 3 años tengamos un escenario real de ese uso, pero sin duda creo que en cómo se diseñan las redes en el futuro tiene que ver un poco esa agregación, esa capacidad de actuación sobre la demanda, ¿no?, y que puedas actuar en remoto. Y luego, por el lado del cliente, creo que el cliente en este caso concreto siempre tiene que ser una cosa transparente para él. Porque nadie, o sea, a mí lo que me interesa es estar a gusto en mi casa, ¿no? Y luego, si ese sistema es inteligente y puede dar algo de capacidad, ayudar al sistema a que se gestione de una forma más eficiente y encima a mí me repercute económicamente un beneficio, fantástico, ¿no? Pero a mí no me preguntes si tengo que dar 4 grados de capacidad de mi temperatura
y si eso va a suponer algo o no, ¿no? O sea, yo creo que eso no podemos aspirar a tenerlo por parte de los clientes, sino que sea un sistema que autónomamente tome esas decisiones sin impactar a la forma de vida de la gente y optimizando la forma de gestión de la red. Yo me llamo Diego y tengo una pregunta. ¿Cómo cree usted que va a avanzar la legislación en el asunto energético? Porque como bien usted ha dicho al final, está hablando de las baterías diseñadas para el hogar, o incluso esos barrios que pudieran tener una generación y una gestión conjunta, ¿no? Sí. Como si fueran unas pequeñas smart grid, por Sí. así decirlo. ¿Cómo va a avanzar la legislación? Porque yo no creo que sea un aspecto cultural o social eso de la autogestión a nivel de urbanizaciones o más pequeñas, sino un asunto de legislación y que no está permitido. Si cree que se va a modificar, si se va a poner a abrir un poco esa visión. Sí, yo creo que las cosas que tienen sentido acaban pasando. Se puede poner bloqueos regulatorios hasta cierto punto, pero las cosas que tienen sentido acabarán pasando más tarde o más temprano. Dicho esto, creo que nosotros, por ejemplo, sí tenemos mucho foco en ese tipo de nuevas formas de gestionar un centro de transformación o una subestación o distintos niveles de agregación de la red de distribución, ¿no? Es verdad que las baterías que hemos enseñado aquí son baterías para uso doméstico. No sé cuánta gente tiene capacidad de tener una batería para uso doméstico. Es verdad que hay que ver también cómo de seguras son, cuánto duran, etcétera, un montón de cosas para ver si de verdad esto es una cosa que vamos a tener en nuestras casas o esto es una cosa que la propia red va a apostar por soluciones de almacenamiento a cierto nivel, que no sé cuál es, puede ser subestación o puede ser, no lo sé, o sea, puede ser mi centro de transformación pequeño del barrio para meter capacidad de almacenamiento, y es ahí donde va a estar el almacenamiento de Tesla o de cualquier otra compañía que lo haga, ¿no? Pero está por ver, y ahora mismo por la madurez del sistema eléctrico español pasa lo mismo que como cambiar los interruptores, ¿no? O sea, al final, hasta que no tengas que cambiarlo, no vas a apostar por nuevas tecnologías a un nivel tan grande, ¿no? Al momento a lo mejor se queda con pilotos que demuestren que es viable y a partir de entonces tengamos un caso de uso que podamos replicar cuando toque de verdad renovar los activos de la red de distribución. Claro, pero también lo que quiero decir es que un autoconsumo real es muy complicado si la legislación no acompaña. Totalmente. Y realmente no se puede desarrollar ese autoconsumo real si la legislación no te lo permite. Ahora la legislación sí lo permite. O sea, sí que esto es un tema que creo que se trató además en la otra charla, que con mucho foco en la parte de autoconsumo. No pasa nada, pero es interesante porque de verdad creo que la legislación hoy en día sí que lo permite. Es verdad que no es tan atractivo económicamente como en otros sitios, pero hoy en día una vivienda normal puede instalarse sus paneles fotovoltaicos y empezar a producir energía y almacenarla si quiere. El problema es que oye, es una inversión y que y se recupera muy a largo plazo, entonces es muy difícil que eso tenga un incentivo económico como para que la gente se tire a lo loco a instalar placas fotovoltaicas o baterías, ¿no? Pero llegará un momento en que esa regulación cambie y se remunere de alguna forma los vertidos a la red, y no sé de qué forma, pero sea un poco más atractivo que la situación actual, y en ese caso seguro que debemos crecer, y yo creo que esa es la parte de regulación que cambiará en el corto, eso sí que creo que cambiará en el corto plazo. Vale. Sí. Tengo una última pregunta, Sí. creo que va a ser un poco interesante para todos y va un poco en relación a las preguntas que han hecho anteriormente, a ver si la voz me lo permite. ¿Sabes si hay algún tipo de empresa que pudiera hacer al usuario de la calle más fácil la implementación de toda esta casa conectada? Es decir, te viene una persona, te amigo a casa y te dice: yo te puedo instalar en casa esto, te va a costar esto, y tu ahorro energético va a ser este, Sí. y económico va a ser este. Pues que Un poco todo el sistema. yo creo que hay varias compañías que están apostando por esos modelos, ¿no? Yo creo que en todo lo que tiene que ver con la casa conectada, pues desde las propias compañías eléctricas como nosotros, a compañías de telecomunicación, compañías de seguros, que tienen algún tipo de interés porque la gente gestione de mejor manera sus casas, ¿no? Las compañías de seguro también, pues cuanto más seguras son las casas, mejor para las compañías de seguros, ¿no? Las compañías eléctricas, porque creemos que aportando valor a los clientes, pues más tiempo se van a quedar con nosotros suministrándoles energía. Y las compañías de telecomunicaciones porque proveen la infraestructura de comunicación básica, ¿no? Entonces yo creo que todas estas compañías estamos empezando a ofrecer soluciones de ese tipo, de soluciones que al final
vayan destinadas a decirte, oye, este es el pack que yo tengo para ti, que además, en tu caso concreto, porque sé cómo consumes y sé lo que haces, te va a beneficiar por esto, y vas a tener un potencial de ahorro de X, ¿no? O sea, de una forma que sea lo más transparente posible y que no tengas que pensar mucho, sino decir, oye, esto me compensa, y me compensa claramente, pero presentado de una forma que se entienda, ¿no? El problema que tenemos ahora con este tipo de sistemas, donde el ahorro energético es importante o a veces es muy difícil de justificar, porque depende de nuestros hábitos de uso futuros, ¿no? Entonces ese tipo de sistemas o de garantizar sí o sí ahorros, pues en términos de energía siempre es complicado porque es muy difícil de explicar, ¿no? Pero yo creo que se tiende a simplificarlo cada vez más y a conseguir que los servicios pues sean un poco más ajustados a lo que necesita el cliente. Y entendibles para el usuario. Total. Pues, si no hay más preguntas, damos por cerrada la ponencia. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, me llamo Antonio, soy trabajador de la Ateneo de Santander y quisiera decirles que hoy hemos dado tierra a nuestro expresidente, don Carlos Galán, que ha estado tantas veces en esta mesa y ha sido posible hacer muchísimas cosas, y nada más les digo que en recuerdo de él, que ha sido su último día, que hasta el año enterrado, que le daríamos un grandísimo aplauso. Muchísimas gracias.